Buenas tardes, profesoras. Hoy, junto con mi compañera Yusari Manríquez y yo, Rayen Gallardo, le vamos a presentar nuestra experiencia llamada Descubriendo los animales de la granja a través del arte y la literatura. Ahora les explicaré la introducción a nuestro trabajo. Elegimos el tema de los animales de la granja porque constituye un contenido cercano y significativo para los niños y niñas de nivel medio, es decir, entre los 2 y 4 años. Esto se debe a que muchos de ellos ya han tenido su primer acercamiento a estos animales mediante cuentos, canciones, juguetes o imágenes, por lo que resulta un tema que despierta su interés y curiosidad. Nuestra experiencia pedagógica integra dos áreas muy importantes en la educación parvularia, que es el lenguaje literario y el lenguaje plástico. Para ello, primero se realiza la narración de un cuento relacionado con los animales de la granja y luego se desarrollan actividades artísticas, específicamente la técnica de mosaico con papel y la pintura utilizando ticsas. Estas actividades no solo permiten que los niños conozcan más sobre los animales de la granja, sino que también favorecen la creatividad, la imaginación, la expresión de ideas y emociones, además del conocimiento del entorno natural mediante experiencias lúdicas y participativas. Esta propuesta se fundamenta en lo que plantea Cabrejo Parra, quien señala que las prácticas de lectura en voz alta, además de transmitir informaciones psíquicas, cognitivas y culturales, son un medio muy eficaz para facilitar la apropiación de la diversidad y riqueza de la lengua. Esta cita nos demuestra la importancia que tiene la lectura en voz alta desde la primera infancia, ya que contribuye al desarrollo del lenguaje, al enriquecimiento del vocabulario y a la comprensión del mundo que los rodea. En esta diapositiva presentaremos la indagación del tema. Los animales de la granja son especies domesticadas que viven principalmente en sectores rurales y cumplen un rol muy importante, tanto en la alimentación como en diferentes actividades agrícolas. Entre los animales más conocidos encontramos la vaca, el caballo, la oveja, el cerdo, la gallina, el pato y la cabra. En educación parvularia, trabajar este contenido resulta muy pertinente, ya que permite acercar a los niños y niñas al conocimiento de su entorno de una manera concreta y significativa. Además, mediante este tema es posible desarrollar diferentes habilidades, como la observación, la curiosidad, el lenguaje oral, la imaginación y la comunicación. Otro aspecto importante es que los animales de la granja permiten integrar distintas áreas del aprendizaje. En nuestro caso, utilizamos tanto el lenguaje literario como el lenguaje plástico para favorecer experiencias de aprendizaje más completas, donde los niños puedan expresarse, crear y aprender al mismo tiempo. También buscamos promover el respeto, el cuidado por los seres vivos, fomentando desde pequeñas actitudes de valoración hacia la naturaleza y los animales. Ya, antes de explicar nuestra planificación, es importante conocer las características de los niños y niñas a quienes está dirigida esta experiencia. Nuestra propuesta está pensada para un nivel medio, es decir, niños y niñas entre los 2 y 4 años de edad. Según Jean Piaget, ellos se encuentran en la etapa preoperacional, donde el pensamiento simbólico comienza a desarrollarse. Esto significa que empiezan a representar la realidad mediante palabras, dibujos, imágenes y el juego. Además, utilizan mucho la imaginación para comprender el mundo que los rodea. Por otra parte, Vygotsky y Brunner plantean que el aprendizaje ocurre gracias a la interacción con otras personas. En esta etapa, el adulto cumple un rol muy importante como mediador, ya que guía a los niños mediante preguntas, conversaciones y distintas experiencias que favorecen el desarrollo del lenguaje y la comprensión. En relación con el lenguaje plástico, Lowenfeld y Brittain señalan que los niños de estas edades se encuentran en la etapa de preparación o garabateo. En esta fase exploran materiales como lápices, pinturas y papeles, y poco a poco comienzan a otorgar significado a sus producciones. Considerando estas características, nuestra experiencia integra actividades literarias y plásticas, porque son apropiadas para el nivel de desarrollo de los niños y favorecen el aprendizaje significativo mediante la exploración y el juego. Ahora vamos con la planificación. Esta experiencia fue diseñada para el nivel medio, considerando un grupo de 20 niños y niñas entre los 2 a 4 años de edad. Corresponde al ámbito comunicación integral, específicamente a los núcleos del lenguaje verbal y lenguaje artístico.
El tema de esta experiencia es descubriendo los animales de la granja. En cuanto a los objetivos de aprendizaje, desde el núcleo del lenguaje verbal buscamos que los niños comprendan la información explícita de textos literarios y no literarios, reconozcan las ideas principales, expresen sus preferencias y realicen descripciones sencillas y formulen preguntas sobre el contenido. Desde el núcleo del lenguaje artístico buscamos que expresen emociones, ideas y experiencias mediante actividades plásticas, experimentando con diferentes recursos pictóricos y gráficos. Para desarrollar esta experiencia utilizaremos diversos recursos. Entre ellos se encuentra el cuento, que es La vaca que puso un huevo, un texto no literario con imágenes reales de animales de la granja, una caja sorpresa con figuras de animales, una alfombra y cojines para ambientar el rincón de lectura, láminas con imágenes, hoja de blog, lápiz de grafito, goma, papeles de colores trozados, pegamento y tizas de colores. Por otra parte también van a estar las mesas, sillas, las pecheras y paños húmedos para después hacer la limpieza. El inicio de esta experiencia es que la sala va a estar ambientada en el rincón de la lectura con la alfombra, cojines y imágenes de animales de la granja para crear un ambiente acogedor seguro para ellos. Los niños se van a sentar en un semicírculo frente a la educadora. Para comenzar se va a presentar una caja sorpresa que va a contener distintas figuras de animales de la granja. La educadora va a invitar a los niños a descubrir qué animales hay en su interior y va a realizar preguntas como: ¿qué animal es? ¿Lo has visto alguna vez? ¿Qué sonido hace? Estas preguntas van a permitir activar los conocimientos de los niños y va a despertar como su interés por el tema. Van a tener como curiosidad sobre qué es. Luego se va a realizar la lectura del cuento, La vaca que puso un huevo, utilizando diferentes tonos de voz, expresiones faciales y mostrando las ilustraciones para captar la atención de los niños. Durante la lectura se va a preguntar: ¿qué ocurrió en la historia? ¿Cuál fue tu personaje favorito? ¿Qué creen que va a pasar después? Al finalizar el cuento, la educadora va a presentar un texto no literario con fotografías reales de animales de la granja. Junto a los niños van a observar las imágenes y van a conversar sobre las características de cada animal, los sonidos que realizan, qué comen y dónde viven. Durante toda esta etapa, la educadora va a actuar como mediadora. En el desarrollo, van a pasar a la mesa de trabajo para desarrollar las actividades artísticas. La primera actividad corresponde a la técnica de mosaico. Cada niño va a dibujar el animal de la granja que más le gustó, del cuento o del texto no literario. Una vez realizado el dibujo, lo va a decorar utilizando pequeños trozos de papel de colores para formar un mosaico. Mientras trabaja, la educadora va a pasar por las mesas y va a realizar preguntas como: ¿qué animal dibujaste? ¿Qué sonido hace? ¿Dónde vive ese animal? ¿Qué come? Con estas preguntas se va a reforzar su vocabulario. Al terminar esta actividad pasarán a un segundo espacio, que aquí van a volver a realizar un dibujo de un animal de la granja, pero en este caso lo van a pintar utilizando tizas de colores. La idea es que experimenten libremente los colores, las líneas, como ellos quieran. Durante todo este proceso, la educadora va a acompañar a los niños y va a resolver dudas cuando sea necesario. Y para finalizar esta experiencia, todos van a volver a reunirse en un semicírculo. Cada niño va a ir mostrando el trabajo que realizó y va a comentar cuál fue el animal que dibujó, qué fue lo que más le gustó y qué aprendió sobre los animales de la granja. La educadora va a reforzar los principales aprendizajes recordando las características de los animales, los sonidos que realizan, dónde viven y la importancia de respetar y cuidar a los seres vivos. Y la evaluación, esta se va a realizar mediante la observación. Se va a observar si los niños comprenden la información del cuento y del texto no literario, si reconocen y nombran algunos animales de la granja, si responden preguntas y realizan descripciones sencillas, si expresan sus preferencias respecto al cuento, su participación que se activa durante las conversaciones y si experimentan con las técnicas de mosaico y pinturas con tiza. En esta diapositiva presentaremos la fundamentación teórica que respalda nuestra propuesta pedagógica. En primer lugar, consideramos los aportes de Jean Piaget, quien plantea que los niños aprenden principalmente mediante la exploración y la interacción con el entorno.
Por esta razón, en nuestra experiencia incorporamos la observación de imágenes de animales, la lectura de cuentos y las actividades plásticas, permitiendo que los niños aprendan de manera activa y significativa. Otro autor importante es Vygotsky, quien sostiene que el aprendizaje se fortalece mediante la interacción con otras personas y la mediación del adulto. En nuestra planificación, esto se observa cuando la educadora acompaña permanentemente a los niños, realizando preguntas, guiando las conversaciones y orientando las actividades para favorecer la comprensión y la participación de todos. En relación con el lenguaje literario, nos apoyamos de Evelio Gabrejo, quien confirma que contar historias y leer en voz alta textos de calidad literaria y poética son las maneras más eficaces para facilitar el lenguaje de la lengua y todo lo cognitivo, cultural y psíquico que ella contiene. Esta cita destaca la importancia que tiene la lectura de cuentos durante la primera infancia, ya que favorece el desarrollo del lenguaje, la imaginación y el interés por la literatura. Finalmente, desde el lenguaje plástico, consideramos que los aportes de Lowenfeld y Brittain, quienes señalan que durante la etapa de preparación o garabateo, los niños exploran diferentes materiales y comienzan a representar sus ideas mediante dibujos y producciones gráficas. Por esta razón, incorporamos actividades como el mosaico y la pintura con textas, ya que permite que los niños experimenten libremente con diferentes materiales mientras expresan sus ideas, emociones y aprendizajes de una forma creativa. Para finalizar nuestra presentación, podemos concluir que la experiencia pedagógica, descubriendo los animales de la granja a través del arte y la literatura, permitió integrar el lenguaje literario y el lenguaje plástico mediante actividades significativas y acordes con las características de los niños y niñas de nivel medio. A través del cuento, del texto no literario y las actividades de mosaico y pintura con tiza, los niños pudieron ampliar sus conocimientos sobre los animales de la granja mientras desarrollaban su creatividad, su imaginación y su lenguaje oral. Durante toda la experiencia participaron activamente respondiendo preguntas, compartiendo sus opiniones y expresando sus ideas mediante sus propias creaciones, siempre con el acompañamiento de una educadora como mediadora del aprendizaje. Como futuras educadoras de párvulo, este trabajo también nos permitió comprender la importancia de planificar experiencias que integran distintas áreas de aprendizaje, considerando los intereses, necesidades y características propias de los niños y niñas. Además, pudimos reconocer que el rol de una educadora es fundamental, ya que es quien motiva, orienta y genera oportunidades de aprendizaje mediante el juego, la exploración, la participación activa de cada niño. Con esta propuesta, buscamos demostrar que la literatura y las artes visuales pueden complementarse para ofrecer experiencias enriquecedoras que favorezcan el desarrollo integral durante la primera infancia. Aquí están nuestras bibliografías que ocupamos y muchas gracias por su atención.